Queridos amigos, una vez más, Mi Tierra nos acerca a la historia para comprender mejor nuestro presente, para comprender mejor la actualidad. Voy a hablar de una etapa que se conoce como la Edad de Plata de la cultura española. Voy a hablar de la modernización de España, frente a un tópico de una España siempre atrasada respecto a otros países occidentales. Nos encontramos, sin embargo, que el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y el periodo de la Guerra Civil pues presenta un florecimiento cultural como solo es posible encontrarlo en el siglo de oro español, en el siglo XVI y XVII. En realidad, casi más que de edad de plata de la cultura española, habría que hablar de una edad de oro. En esta etapa tan larga conviven varias generaciones. En primer lugar, la generación de finales de siglo, la generación del desastre, la generación modernista. En segundo lugar, la generación de las universidades alemanas, la generación que viaja a Europa, la generación de 1914. En tercer lugar, una quizá la más conocida por el gran público, aunque solo superficialmente debido a motivos extraños a su producción cultural, la generación del 27, la generación de la residencia de estudiantes, la generación de vanguardistas, tanto en la pintura como en la literatura como en el cine. Podríamos añadir una cuarta generación que empalma con esta última, con la del 27, que va a ser la generación del 36 o la generación de posguerra, aunque debido a la Guerra Civil Española se quede un poco desmarcada. En realidad continúa la línea que se inicia a finales de los años 20. Ya lo vamos a ver ahora con más detenimiento. Comencemos, por tanto, por esa generación de fin de siglo, por esa generación modernista, porque es que además todos los finales de siglo se parecen y ese fin del siglo XIX se parece mucho al nuestro, como veremos al examinar sus diferentes características. Entonces fue el desastre el motivo que hizo a estos intelectuales, a estos pensadores, a estos escritores, a estos pintores pararse a reflexionar. En nuestros días han sido las Torres Gemelas, ha sido el 11S. ¿Qué duda cabe que tanto después de Cuba como después de las Torres Gemelas todos tenemos una conciencia de que las cosas han cambiado, de que el mundo ya no va a volver a ser el mismo? Y la reacción, la sensibilidad, pues son muy afines, muy parecidas, aunque claro está con las lógicas diferencias que produce un siglo de por medio. Tendríamos que empezar por preguntarnos, generación del 98 realmente, como hace la crítica clásica, sí, pero con algunas matizaciones. Evidentemente, los escritores que se suelen incluir en este gran pack de generación del 98 tienen esa preocupación por el desastre. No serían españoles si no lo hubieran tenido, pero es que incluso se preocupan por este tema escritores que no son españoles, como Rubén Darío, nicaragüense, que viene como corresponsal de un diario a Barcelona precisamente a raíz de producirse esa derrota de la flota española en Santiago de Cuba. Entonces, además, estas personas son gente de su época, son periodistas, son estudiantes, tienen la obligación de informar. Ahora bien, en su mayoría no viven esa guerra de Cuba en primera persona. Pertenecen a unas clases acomodadas, no van a la guerra a luchar con el uniforme de rayadillo y eso mismo se lo echan en cara otras personas que están ahí, como Ramón y Cajal, que dice: estos jóvenes pues son unos privilegiados, son unos hijos de papá, lo que tienen que hacer es dejarse de escribir artículos críticos o dejarse de frecuentar los cafés por la noche, ir allí a contribuir a esta lucha como el resto de los españoles del pueblo llano que se están dejando la piel y la vida. Pues bien, salvo en el caso de Cajal o en el caso de Maeztu, que tenía raíces familiares en Cuba, que sabía lo que era cortar caña, cuya familia pues se vio afectada por este desastre, en realidad los otros miembros clásicos de esta generación del 98, Unamuno,
Azorín, Baroja, pues ven estos acontecimientos de una forma un tanto tangencial. Es extraño que, tratándose de un acontecimiento tan vital en la historia de España y tan vital en la historia de la literatura española, sin embargo no exista ni una sola novela sobre este argumento. La única alusión la hace Baroja en una novela que es El árbol de la ciencia, e incluso esa alusión no es una creación original. Él en realidad se limita a recortar y pegar un fragmento de sus memorias de juventud y cambia los nombres de algunos personajes reales de aquel momento. Por ejemplo, el regeneracionista Lucas Mallada, amigo íntimo de su padre, con el cual tuvo una conversación a propósito del muy previsible desastre de la flota española en Cuba. Bueno, pues esta conversación él la reproduce tal cual en esa novela, sin hacer más que cambiar el nombre de este Lucas Mallada y ponerle uno ficticio. Por lo cual podemos decir que realmente hasta qué punto este desastre del 98 es el punto focal que puede dar personalidad a toda esta generación. Si esta preocupación del 98, aunque existe, no podemos decir que sea tan importante como dar lugar a una creación literaria, a una sola novela o a un solo poema, entonces, ¿qué es lo que les preocupa? ¿Por qué se habla de generación del 98? ¿Por qué se habla de modernistas? ¿Y por qué vamos a hablar nosotros de generación de fin de siglo o generación modernista en sentido amplio? Porque tanto a unos como a otros lo que más les aflige en aquel momento es la llamada crisis existencial, lo que los franceses en los mismos años están llamando la enfermedad del siglo o la enfermedad del fin de siglo. ¿Y qué enfermedad es esta? Pues ni más ni menos que la típica pregunta de cuál es el sentido de la vida, de quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. ¿Y por qué se hacen esta pregunta estas personas al llegar ese final de siglo? ¿Por qué hay esa sensación de crisis en las cabezas, en las conciencias, en los corazones de todas estas personas con una preocupación intelectual? Pues porque el siglo XIX había sido el siglo de la fe en la ciencia. Es el siglo en que Julio Verne escribe esas novelas maravillosas de ciencia ficción en que la ciencia y la técnica parece que lo van a solucionar todo. El hombre, por medio de la ciencia y de la técnica, va a poder hacer cosas que en su vida había soñado. Va a poder dar la vuelta al mundo, va a poder navegar por debajo del mar, va a poder volar, va a poder llegar a la luna y, por supuesto, va a triunfar, eso se espera, sobre la enfermedad y sobre la muerte. Con las vacunas, con las medicinas, ya no va a haber enfermedades, vamos a ser prácticamente inmortales. Y si nos morimos es casi culpa nuestra porque no seguimos lo que nos está diciendo la ciencia, igual que sucede prácticamente ahora. Bueno, pues cuando llega el fin de siglo, estas personas se hacen la siguiente pregunta: bueno, ¿cómo es que la gente sigue sufriendo? ¿Cómo es que sigue habiendo enfermedades? ¿Cómo es que la gente sigue muriendo? La ciencia había desplazado como fe a la religión. La gente antes del siglo XIX tenía esa fe puesta en la religión. La religión es anulada como algo contrario a la razón, contrario a la ciencia, y la ciencia misma se constituye en una especie de nueva fe. La gente ya solo cree en la ciencia, pero claro, cuando se demuestra que sus resultados no pueden dar respuesta a todas esas ansiedades del espíritu humano, pues esa fe en la ciencia hace crisis. Lo mismo sucede también con la filosofía. La filosofía del siglo XIX, por excelencia, estaba ligada a esa ciencia, a esa técnica. Es la filosofía positivista de los datos, de la sociología, de las estadísticas, del todo se puede explicar y todo sigue unas leyes. Bueno, cuando se demuestra que no todo sigue unas leyes, más bien
que nada sigue casi nunca ninguna ley, y más cuando llega Einstein con su teoría de la relatividad, pues nos encontramos que nada puede ser medido, nada puede ser predicho, y que esa razón que sustentaba esa ciencia, esa técnica, hace aguas igual que hacía aguas la escuadra española en Santiago de Cuba, es decir, por todas partes. Entonces, frente a ese predominio de la razón que ha habido durante todo el siglo XIX, lo que nos vamos a encontrar es un predominio de lo irracional. Se descubre el subconsciente. Freud inventa el psicoanálisis. Está ahí una parcela de la mente humana, del espíritu humano, que no obedece a esas leyes de lo racional. Bueno, y la vida no tiene sentido más que en sí misma. La vida es una fuerza ciega y hay que limitarse a vivirla sin preguntarse el por qué. Y ahí tenemos ya las teorías de este alemán ciertamente grande, más bigotudo todavía, que es el superhombre de Nietzsche. Este superhombre que tiene derecho a aplastar a los más débiles porque es el que es capaz de salir adelante. Es una especie de aplicación de la teoría del evolucionismo, del darwinismo, pues a la vida social. El más fuerte tiene derecho a eliminar al más débil. Crisis también, no solo en la ciencia, no solo en la filosofía, sino crisis también en las ideas religiosas. Igual que había hecho crisis esa ciencia o ese racionalismo, pues también hace crisis la religión tradicional, porque había sido eliminada previamente del mapa. Entonces se vuelve la mirada a otras alternativas, a formas de religión no convencionales, y aquí podemos ver una semejanza muy interesante con lo que ocurre en la actualidad. Es cuando por primera vez se ponen de moda, por ejemplo, las religiones orientales, el espiritismo, y cuando también se formula la idea de que todo es relativo, que todas las religiones son igualmente válidas, es decir, el relativismo religioso. Pues bien, todo esto hace que, en definitiva, si no hay nada seguro en el terreno de la ciencia, en el terreno de la religión, en el terreno de la filosofía, pues faltan las ideas. ¿Dónde está la verdad? En algún sitio tiene que estar. ¿Existe esa verdad? Hay un español, Ángel Ganivet, que acuña la palabra ideas madre. Faltan esas ideas madre que sustenten todo el edificio, que den una razón a nuestra existencia. Nada sé, dice Manuel Machado en una poesía, nada espero, nada creo, solo en el mundo me he quedado, solo. Es decir, el hombre está solo en el universo y sin ningún tipo de certidumbre, sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de fe. A diferencia de lo que pasa ahora, sin embargo, se sufre por ello. Esto provoca un sufrimiento íntimo, pues, que tortura a todos estos personajes de las novelas en torno a 1898, 1902, 1910 incluso. No solo los personajes de las novelas españolas, sino también de las novelas europeas o de las novelas americanas, porque España siempre está inserta dentro de esas grandes corrientes culturales de Occidente. Ese sufrimiento lo plasma muy bien una persona aparentemente tan frívola como Rubén Darío, famoso, bueno, pues por sus poemas a las mujeres, al vino, al erotismo exacerbado, etcétera. Pero toda esa entrega a los sentidos de forma alocada es una manifestación de desesperación. Se busca, mediante los placeres, aturdir los sentidos momentáneamente, olvidar ese sufrimiento, beber literalmente para olvidar. Y en una de sus poesías, pues, aparece ese motivo fundamental, y él dice: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente, porque no hay mayor dolor que la conciencia de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Es decir, el conocimiento, el saber
que hemos de morir, el saber que la vida seguramente no tiene sentido, causa dolor para una persona con una mínima sensibilidad, con una mínima conciencia. Esto es una tortura y ante esa tortura lo único que cabe es escaparse a otros mundos imaginarios con la fantasía o bien con la ayuda de sustancias más o menos tóxicas. Este paralelismo se puede extender también hacia la actualidad. En la actualidad también se exalta, como llega a exaltarse en ese momento, el yo. Se exalta lo subjetivo, porque es lo único que hay de cierto. En nombre de ese subjetivismo, y siguiendo las teorías de Nietzsche, no hay verdad, solo hay mi verdad, y esa verdad se convierte en verdad absoluta. No hay una razón, como va a decir recientemente Benedicto XVI, que lo ordene todo, que dé sentido y ponga límites a esa voluntad, a ese capricho meramente personal, individual. Una de las diferencias, sin embargo, que podemos ver con la actualidad respecto a esta crisis de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es decir, respecto a hace 100 años, es que si ahora no se cree que exista una verdad, que exista una razón, un fundamento a esa razón, hace un siglo sí, en el sentido de que existe una curiosidad intelectual. Estas personas dudan de todo, no tienen nada seguro, pero buscan, porque creen que en algún sitio está la verdad, hay que buscarla. Por tanto, se examinan una por una todas las ideas, todas las religiones, buscando lo que pueda haber de verdad. Eso es lo que ellos van a llamar, con un término muy gráfico, pues mariposeo intelectual. Ahora, como digo, lo que predomina pues es la indiferencia, la negación de que pueda existir esa verdad en ningún sitio. Pasada esta generación de fin de siglo, de duda, de antirracionalismo, nos encontramos con la siguiente, que va a ser la generación del 14, la generación que en España representan José Ortega y Gasset, la generación que representa Eugenio d'Ors y la generación que representa un grupo muy extenso de filólogos, de científicos, de historiadores como Menéndez Pidal, por ejemplo, y es la generación del hacer frente a la generación del pensar, del filosofar sin hacer nada. Si a la generación anterior la falta de ideas madre les inutiliza, porque claro, ¿cómo se va a hacer algo si no se sabe qué hacer? Esa especie de parálisis de la voluntad que es la bulia, pues esta generación de 1914 que ha estudiado fuera, que se ha beneficiado de las primeras becas en Alemania, en otras universidades del resto de Europa, pues lo que les caracteriza es un planteamiento diferente. Para ellos la vida ya no es un impulso ciego y sin sentido, y esa voluntad va a estar encauzada por la razón. Es lo que Ortega y Gasset va a llamar la razón vital o raciovitalismo. Y está haciendo exactamente lo mismo que otros filósofos en otros países europeos. El conocimiento vuelve a ocupar un lugar preeminente frente a ese nada sé que decía Manuel Machado. Ahora hay que esforzarse por saber, y un saber además pues de tipo práctico, con una aplicación inmediata. Hay esa especie de conciliación entre esa razón y esa vida. Es una época pues muy clásica, casi como un templo griego, con una arquitectura muy limpia, unas líneas muy puras, en que esa desesperación, esa abulia, esa desgana vital, pues han cedido paso al trabajo intelectual, al estudio, al método, al hacer algo positivo y con un reflejo también muy inmediato en la sociedad. El individuo ya no se cierra a lamentarse de su triste y desconocido destino, sino que se pone a trabajar y ofrece el fruto de ese trabajo intelectual al desarrollo de su propio país, de su propia sociedad. Acaba esta generación y de nuevo, en virtud de esa especie de
de Ley del Péndulo, pues tenemos un nuevo desarrollo, que es el de la generación del 27, una de las más conocidas, pero al mismo tiempo más desconocidas. Conocidas a nivel popular por los nombres que la integran, todo el mundo ha oído hablar de García Lorca, todo el mundo sabe alguna de sus poesías, más o menos parcialmente, pero desconocida porque en realidad son todos vanguardistas. Lo que escriben o lo que pintan o lo que filman pues son cosas no aptas para el consumo de masas, son bastante diferentes, están haciendo un arte muy intelectual. El arte, de hecho, se convierte en un mero juego intelectual. Es lo que Ortega llama el arte deshumanizado, el arte como pura construcción de la mente humana sin ningún tipo de relación con los sentimientos, sin ningún elemento que pueda llegar al público a identificarse sentimentalmente con ese cuadro o con esa poesía. De manera que una persona de cultura media o de cultura baja no puede entender o no está en condiciones de entender uno de estos cuadros cubistas o una de estas primeras películas de Buñuel o una de esas poesías más vanguardistas de Gerardo Diego o de Jorge Guillén. Pero esa poesía o ese arte no es siempre un juego frívolo. Los juegos frívolos ya hemos visto que a veces son formas de escapar de una realidad que no nos gusta. Es decir, el arte deshumanizado no es tan simple, no es siempre tan deshumanizado. El mismo Lorca escribe unas poesías con contenido religioso que sorprenderían a más de uno, muy difíciles con su lenguaje vanguardista, pero ahí está esa preocupación. Hacia 1930-1931 surge un cansancio, un nuevo vuelco, y vuelve la palabra humano demasiado humano. María Zambrano, en una revista de la época, pues se hace eco de este cambio. Dice: la gente ya está harta de tanta construcción mental abstracta, ya está harta de tanto cubismo, ya está harta de tanta intelectualidad pura y dura. El hombre no está solo en el universo, el hombre está rodeado de semejantes. ¿Cuál es el lugar que ocupa al hombre? ¿Y cuáles son esos temas que preocupan al hombre en ese momento y siempre, que le seguirán preocupando toda la vida? Es el momento, por tanto, de la rehumanización del arte, y esa rehumanización implica muchas veces también la politización. Es un año 31, 32 en que se va a producir una fractura en España entre lo que se va a llamar arte comprometido, inspirado, pues por los programas culturales que se están diseñando desde la Unión Soviética, y los comprometidos con el bando contrario, y también, por qué no decirlo, los que no se comprometen ni con los unos, como decía Unamuno, ni con los otros. Es decir, mientras algunos intelectuales, algunos creadores van a tomar un derrotero político y van a degenerar, por así decirlo, en propagandistas de una idea más que en artistas propiamente dicho, otros se van a resistir a ser captados por estas grandes tentaciones totalitarias que hay en el momento y siguen de forma independiente creando. Pero esto va a ser ya dentro de una preocupación por lo que son esos grandes temas, el sentido de la vida, el sentido de la muerte, la posición del hombre en el mundo y en la sociedad. Esta rehumanización culmina con la experiencia traumática de la guerra civil y con la experiencia traumática de la guerra mundial. La experiencia de la guerra hace de nuevo plantearse sobre esas grandes cuestiones que habían quedado sin respuesta a finales del siglo XIX. Hay una búsqueda de lo que hay más allá. Ese es el tema que van a empezar a desarrollar
los poetas, los creadores de la llamada generación del 36 o generación de la guerra civil, como Luis Rosales, como Panero, como Dámaso Alonso o como Max Shaw, para indicar que estos mismos temas, estas mismas preocupaciones continúan a ambos lados del Atlántico una vez que se produce la gran fractura del exilio a raíz de la guerra civil española. ¿Qué podemos concluir de esta nuestra edad de plata de la cultura española, de esta nuestra historia cultural del siglo XX? Pues en primer lugar, que ese florecimiento cultural indica que a pesar de todo España se moderniza, que España no es simplemente esa España de charanga y pandereta, sino que también hay una España con una alta cultura, tan alta pues que alcanza una de sus cimas en toda su historia. En segundo lugar, que ese florecimiento tiene unos antecedentes, no surge de la nada y que lógicamente va a dejar unos frutos, aunque esos frutos a partir de los años 40 estén todavía en fase de estudio, no sean muy conocidos, tanto en España como fuera de España. Tanto en España como fuera de España, y además contemporáneamente se produce una misma línea de desarrollo, unos desde el interior y otros desde el exilio. Y en tercer lugar, todas estas generaciones, la generación modernista, la generación de 1914, la del 27 e incluso la del 36, están incluidas dentro de esas grandes corrientes de la cultura occidental. Les preocupan los mismos problemas, tienen las mismas actitudes vitales, tienen la misma forma de estar en el mundo. Ser español, por tanto, pensar y crear en español es, en la edad de plata de la cultura española, ser universal. Gracias a mi tierra, porque una vez más nos ofrece esta oportunidad de conocer mejor esta nuestra tierra común. Queridos amigos, una vez más, mi tierra nos acerca a la historia para comprender mejor nuestro presente, para comprender mejor la actualidad. Voy a hablar de una etapa que se conoce como la Edad de Plata de la cultura española. Voy a hablar de la modernización de España, frente a un tópico de una España siempre atrasada respecto a otros países occidentales. Nos encontramos, sin embargo, que el periodo comprendido entre finales del siglo XIX y el periodo de la Guerra Civil pues presenta un florecimiento cultural como solo es posible encontrarlo en el siglo de oro español, en el siglo XVI y XVII. En realidad, casi más que de edad de plata de la cultura española, habría que hablar de una edad de oro. Del 36 o la generación de posguerra, aunque debido a la Guerra Civil Española se quede un poco desmarcada, en realidad continúa la línea que se inicia a finales de los años 20. Ya lo vamos a ver ahora con más detenimiento. Comencemos, por tanto, por esa generación de fin de siglo, por esa generación modernista, porque es que además todos los finales de siglo se parecen y ese fin del siglo XIX se parece mucho al nuestro, como veremos al examinar sus diferentes características. Entonces fue el desastre el motivo que hizo a estos intelectuales, a estos pensadores, a estos escritores, a estos pintores pararse a reflexionar. En nuestros días han sido las Torres Gemelas, ha sido el 11S. ¿Qué duda cabe que tanto después de Cuba como después de las Torres Gemelas todos tenemos una conciencia de que las cosas han cambiado, de que el mundo ya no va a volver a ser el mismo? Y la reacción, la sensibilidad, pues son muy afines, muy parecidas, aunque claro está con las lógicas diferencias que produce un siglo de por medio. Tendríamos que empezar
por preguntarnos, generación del 98 realmente, como hace la crítica clásica, sí, pero con algunas matizaciones. Evidentemente, los escritores que se suelen incluir en este gran pack de generación del 98 tienen esa preocupación por el desastre. No serían españoles si no lo hubieran tenido, pero es que incluso en esta etapa tan larga conviven varias generaciones. En primer lugar, la generación de finales de siglo, la generación del desastre, la generación modernista. En segundo lugar, la generación de las universidades alemanas, la generación que viaja a Europa, la generación de 1914. En tercer lugar, una quizá la más conocida por el gran público, aunque solo superficialmente debido a motivos extraños a su producción cultural, la generación del 27, la generación de la residencia de estudiantes, la generación de vanguardistas, tanto en la pintura como en la literatura, como en el cine. Podríamos añadir una cuarta generación que empalma con esta última, con la del 27, que va a ser la generación